Zoom a la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Andrea Bernal, les doy la bienvenida a Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en Argentina. Los hechos: el gobierno de Cristina Fernández acordó con las principales cadenas de supermercados del país congelar por 2 meses los precios de todos los productos como mecanismo para contener la elevada inflación, que según datos de consultoras privadas es una de las más altas del mundo. El debate: economistas, opositores y organizaciones de consumidores rechazan la medida por considerar que es una medida política a muy corto plazo, que ha sido ya aprobada por varios gobiernos con resultados negativos porque ha conducido al desabastecimiento y a un detrimento en la calidad de los productos. Recordemos que el FMI emitió una declaración de censura a Argentina por no ofrecer transparencia en sus métodos para medir la inflación. Y nuestro lente también se enfoca en Paraguay. Los hechos: las 2 cámaras del Congreso despidieron hoy al exgeneral y candidato presidencial Lino Oviedo, quien murió el pasado fin de semana cuando el helicóptero en el que viajaba con su guardaespaldas se estrelló en la región del Chaco. El debate: en un primer momento el accidente no revistió muchas dudas y se barajaron 2 hipótesis que indicaban que el helicóptero volaba de noche pese a no contar con el equipo adecuado, o que una tormenta que afectó al aparato en su recorrido ocasionó la caída. Pero el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, UNACE, que encabezaba Oviedo, consideró que la muerte de su candidato es en realidad un crimen político, un atentado de la mafia que justamente se produjo a 24 años exactos del golpe militar del que participó Oviedo derrocando a Stroessner en 1989. Aquí iniciamos un nuevo debate. Bienvenidos y bienvenidas. Zoom a la noticia. Después de una declaración de censura del Fondo Monetario Internacional por la falta de veracidad en las estadísticas económicas oficiales de Argentina y luego de varios años de polémica por la inflación en ese país, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comenzó a tomar medidas para controlar el alza de los precios. Las grandes cadenas de supermercados se unieron a la propuesta estatal y congelaron los precios de sus productos hasta el 1 de abril. Decisión que ha sido criticada por las principales agremiaciones de la nación y representantes de los sindicatos, quienes la calificaron como un paño de agua tibia y cortoplacista. El 1 de febrero, la Secretaría de Comercio Interior informó sobre un acuerdo con la Asociación de Supermercados Unidos para congelar durante 60 días los precios de todos los productos de las principales tiendas del país, incluso las chinas. Los supermercados representan más del 70% de la facturación nacional del sector. Para los expertos, la medida llega un poco tarde, debido a que desde hace mucho tiempo la inflación es uno de los principales problemas sociales en Argentina. En 2007, consultoras privadas empezaron a contradecir las cifras inflacionarias de la nación suramericana, pero solo hasta el año 2010 las alarmas adquirieron mayor fuerza y los señalamientos de la oposición sobre la manipulación del índice de precios por parte del Ejecutivo no se hicieron esperar. En el 2011, el problema nacional llamó la atención de entidades mundiales. Durante este año, el Fondo Monetario Internacional le brindó ayuda a Argentina para que un grupo de expertos asesoraran al gobierno en las mediciones inflacionarias. A pesar de las recomendaciones hechas por las misiones, continuaron las irregularidades. Durante el 2012, las cifras del incremento de precios del gobierno, que ubicaba la inflación anual en el 10%, no coincidieron con las emitidas por las consultoras privadas y los gobiernos provinciales, que registraron un incremento del 25%. Ante esto, el Fondo Monetario Internacional le exigió a Argentina que facilitara las cifras transparentes antes de tomar medidas más estrictas. A los argentinos les gusta mucho el fútbol, acá lo conocen como soccer. Pues bien, teníamos que escoger entre la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. La tarjeta roja implica una moción de censura. Así que escogimos la tarjeta amarilla y dimos 3 meses más para no tener que presentar la roja. Pero ya saben, si no hay progresos, sacaremos la tarjeta roja. La calidad y la integridad de los datos es fundamental para nosotros. El plazo dado por Lagarde se venció y la situación continúa igual, por lo que el Fondo Monetario Internacional decidió emitir por primera vez en su historia una declaración de censura en contra de una nación por su negativa a brindar estadísticas confiables. Frente a la determinación, Cristina Fernández acusó al organismo de tener un trato desigual con su país a través de su cuenta en Twitter. ¿Dónde estaba el Fondo Monetario Internacional, que no pudo advertir ninguna crisis? ¿Dónde cuando se formaron no ya burbujas sino globos aerostáticos financieros? Fondo Monetario Internacional más FBI contra Argentina. No se asusten, el FBI son los fondos buitres internacionales. El gobierno emprendió además una serie de acciones para detener la inflación, algo que para varios expertos no ayudará con la credibilidad del Ejecutivo, que deberá empezar a reconocer las verdaderas cifras y realizar cálculos coherentes con los gastos de los ciudadanos.
Entramos a debatir el tema y saludamos en Córdoba, Argentina, a la diputada por el partido oficialista Frente para la Victoria, Carmen Nebreda, quien es además vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y desde Miami está con nosotros Alberto Bernal, economista, director de investigación y socio de la firma Baltic Capital Markets. Señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Me gustaría empezar por el señor Bernal. ¿Sirvió la declaración de censura, ese jalón de oreja del Fondo Monetario Internacional para que se llegue a este acuerdo? Y lo otro es que si con ese acuerdo el gobierno está admitiendo, señor Bernal, que la inflación no es una sensación, sino una realidad. Bienvenido. Hola Andrea, bueno, mil saludos a la audiencia de toda Latinoamérica y gracias por la invitación. Mira, a mí me parece que la verdad es una tristeza que hubiéramos llegado a esto. La verdad, la Argentina, o sea, la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional tomó esta decisión no tiene nada que ver con el hecho de que el Fondo Monetario Internacional tenga una visión sobre Argentina o no tenga una visión sobre Argentina o sobre el modelo o sobre la política económica. Tiene que ver todo es con el hecho de que absolutamente todas las personas en Argentina saben que la inflación no es el 10%. Lo sabe el gobierno también, lo sabe el Banco Central, lo sabe la gente, lo sabe el taxista, lo sabe el médico, lo sabe el economista. Y no lo digo yo, lo dice el mismo gobierno, cuando acepta el gobierno que vamos a tener incrementos salariales, incrementos pensionales anuales a tasas anualizadas del 30%. Entonces aquí hay una de dos opciones, Andrea, o Argentina tiene un crecimiento de la productividad anual del 15% o 20% anual, que sería básicamente 5 o 6 veces más crecimiento de productividad que países como Singapur o como China, y yo creo que no tiene que ser un genio para creer que eso es imposible, o definitivamente la inflación no es el 10%, como dice el INDEC. Entonces, lo que puede hacer uno, la verdad es sí, pues o sea, qué tristeza que haya venido ese anuncio del Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional no es el culpable. El culpable es el hecho de que el gobierno de Argentina ya lleva mucho tiempo sin decir la verdad en las estadísticas de la inflación, y eso no debería ser, eso es un problema, eso genera expectativas inflacionarias y además manda un mensaje de poca seriedad para el mundo entero. Diputada Nebreda, bienvenida. Quisiera saber qué opina con lo que ha dicho el señor Bernal, el economista Bernal, e ir también un poco más allá. Si con esta medida, con este acuerdo, se está atacando realmente el problema de fondo, que es la inflación. Mire, yo les quiero decir, primero saludarlos y agradecerles la invitación a participar de esta charla y decirles también que soy vicepresidenta de la Comisión de Trabajo. Yo soy sindicalista del gremio docente de Córdoba, y la verdad que no estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que dijo el señor economista, porque creo que es una lectura, como hacen muchos economistas, de mirada separándose solamente de la inflación. Yo quisiera saber cuáles son los datos que determinan que los índices inflacionarios que dan los distintos sectores privados son los que valen y no los del gobierno. Podemos aceptar que no sea el 10%, pero tampoco podemos aceptar que sea del 30 o del 40, donde cada uno de los indicadores que se toman nunca han sido revelados. Si usted pone cosas que no hacen la primera la canasta básica para medir, va a tener otra mirada. Segundo, no acuerdo que el Fondo Monetario Internacional a nosotros nos ponga mal, porque realmente hoy Argentina puede tener una salida diferente porque ha tenido una política diferente con el fondo. Y esto no lo digo yo y la gente lo ve claramente, porque a todos los países donde el fondo recomendó y le hicieron caso, en la época de Menem era Argentina la gran cumplidora, el gran ejemplo, todos los que teníamos que seguir al fondo. Y mire cómo ya, como trabajadores tuvimos 13 años congelados los salarios. Y no teníamos, y la inflación siguió, porque cada vez uno cobraba menos. Es decir, tomar hoy que la inflación que dicen los privados es la que vale, que la sanción del fondo no es un castigo a un refinanciamiento, una nueva valoración que hace Argentina al fondo, saliéndose de sus cánones, es decir, no le hace caso, no se somete. Y ese refinanciamiento ha sido aceptado por el 93% de los deudores internacionales. Creo que es por lo menos ingenuo, para no decir malintencionados, ¿no? Es decir, los trabajadores sabemos
que si a la inflación, que no será del 10, pero tampoco es del 30, si va acompañada de paritarias anuales, donde se discuten libremente sin pisos ni techos. Claro, diputada, pero hay... diputada, la voy a interrumpir, pero me queda debiendo la respuesta, que también se la quiero decir al economista Bernal, si esta medida, este acuerdo, está atacando realmente al problema del que estamos hablando, la inflación. Dicen muchos que es cortoplacista, que son 2 meses. No, porque además no estoy de acuerdo con que la inflación sea el problema real y el único. Es decir, Argentina va con una inflación, va con un consumo interno, va con aumentos salariales en paritarias, está el crecimiento. Además, plantea que Argentina ha tenido en estos años el 15% del crecimiento del Producto Bruto Interno y no es real. Argentina ha declarado y lo tiene en presupuesto y lo ha cumplido, lo saben todo, el Banco Central, como él dijo, lo sabe la oposición, lo sabe el pueblo, lo sabe el gobierno, no del 15%. Es decir, el año que más creció un 9 a un 10%. Entonces creo que se toman las cifras que más conviene para fundamentar las situaciones. Yo creo Bernal, si como dice la diputada, que... si como dice la diputada, que quiero darle un stop ahí para tomar una idea de ella, si la inflación no es el problema, entonces ¿por qué se tomó un tipo de medidas como estas? Que hace al economista. Sí, al economista Bernal primero, por favor, diputada. Pues mira, a ver, Andrea, mil gracias por darme la palabra. Otra vez, es sinceramente imposible. Yo creo que pues podemos discutir aquí 25 horas al respecto si queremos, pero no existe ningún país en el mundo, Andrea, ninguno, en el cual los salarios crezcan al 30% anual y la inflación sea el 10%. Eso es simplemente imposible. No ha sucedido jamás en la historia del mundo. Entonces, o Argentina es la primera historia en el mundo que puede lograr eso, o el número de inflación es muy bajo y simplemente no es real. Y no lo digo yo, lo dicen el incremento de salarios que publica el INDEC también. La inflación la publican el INDEC y el incremento de los salarios lo publican al 25 o al 26%. Las provincias de Argentina publican también, o publicaban, perdón, sus propios números de inflación, todos estaban por encima del 20%. Hay un número que se llama la inflación Congreso que está en el 25%. ¿Por qué publican la inflación Congreso? Porque el gobierno le pone multas a las consultoras privadas que publican el número de inflación. Entonces, aquí podemos decir 25 horas seguidas que aquí en Argentina no hay inflación. Todos los que hemos estado en Argentina sabemos perfectamente que hay inflación y todos sabemos que cuando vamos a cambiar dólares en Argentina por pesos tenemos que pagar 7.88 cuando la tasa oficial es 4.90. O sea que eso lo sabemos y no hay forma de evitarlo y eso implica que hay un problema inflacionario. En cuanto a lo que si va a funcionar o no va a funcionar esta medida para mantener los precios durante 60 días en los supermercados, la evidencia desafortunadamente va en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque esto se ha tratado 50.000 veces en la historia del mundo. Desde la antigua Roma se intentó esto y no funcionó. Cuando uno controla los precios en una forma arbitraria, lo único que genera es una disminución de la calidad y además una disminución de la oferta. Eso pasa en la Unión Soviética, pasa en Venezuela, pasó en Cuba, ha pasado en todos los países del mundo que han tenido controles a los precios, incluido Estados Unidos en algunos momentos de su historia, que hicieron ese error de política económica. Entonces, sinceramente, pues digamos, puede que tengamos 2 meses de menor incremento de la inflación, pero cuando se suelten los precios otra vez, pues entonces van a subir otra vez lo que no subieron en los 2 meses anteriores. Vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. En entrevista con el informativo con Pablo Micheli, secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, aseguró que congelar los precios de los supermercados es una maniobra del gobierno para incidir en los acuerdos de incremento salarial entre empresarios y sindicatos. Esto fue lo que dijo NTN 24. Bueno, esta medida la tomamos como una maniobra más del gobierno nacional en el objetivo de ponerle límite a la discusión salarial que ya se ha iniciado en este primer trimestre del año en la Argentina. Casi todos los años se discuten las paritarias de los primeros 3 meses del año y el gobierno insiste en que en lugar de ser democráticas y libres para que se lleguen a acuerdos entre los empresarios y los sindicalistas,
el gobierno generalmente intenta ponerle un cepo ya de antemano diciendo que el porcentaje debería ser tal o cual. Entonces, el acuerdo de precios al cual ha arribado el gobierno con los supermercadistas va en el sentido de que los empresarios terminen diciendo que por el acuerdo de precios de los productos de primera necesidad nos vayan a dar menos aumento salarial del que correspondía porque, bueno, se llegó a ese acuerdo. Y la verdad que eso no resuelve los problemas que tenemos los argentinos. Diputada, otra reacción del señor Micheli también dice que los controles de precio nunca resultan y este acuerdo no puede ser a costa de los trabajadores, que no pueden asumir los costos de este acuerdo. ¿Qué opina usted? Primero le pido que me tenga el mismo trato conmigo que con el señor economista, me permita desarrollar un pensamiento. Por supuesto, si me ayuda con el tiempo, le encantaría, estamos en televisión, bueno, pero, ¿ok? Entonces por eso le pido que seamos breves. Al señor le permite todo. Adelante, usted tiene la palabra. Que yo en ningún momento dije que la inflación fuera del 10%. Yo dije, no tengo por qué creer que dudar del 10% y no dudar del 30%, por ejemplo, la inflación del Congreso, que es la gente realmente opositora a este gobierno y que nunca ha dado los parámetros para medirla. Segundo, Micheli, que es un compañero que está en el CTA opositor, que lo ha dejado, que la única representación que tenía era el arte capital y que la comisión de capital se ha retirado, que miente porque las paritarias no son todas en enero y febrero ni en marzo, sino se hacen a lo largo del año. Entonces algunos tomarán este tiempo y otros no. Tercero, quiero decirles que nosotros acá vamos a discutir salarios y vamos recuperando el salario. Por lo tanto, cuando el Fondo Monetario pone la sanción, vuelvo a insistir, es una sanción a las políticas generales de Argentina, porque el fondo no dice que se está trabajando con él mismo, Argentina estaba trabajando con ellos, en la creación de un INDEC o un índice de precios que no tomara solamente la capital federal como se tomaba en este momento, sino que fuera un índice de Argentina, es decir, que tome las 24 jurisdicciones de Argentina y que habían acordado con el fondo que eso se iba a tener recién a finales de septiembre, principios de octubre. Y llega esta sanción que, yo digo, solamente Argentina incumplió en algo, es decir, todos los otros países, ninguno incumplió a lo largo de la historia para tener esta sanción. Es por lo menos dudosa. Me parece, y lo digo como trabajador y lo digo como gremialista, es decir, es peor estar 13 años con los salarios congelados sin ninguna paritaria, donde con el 25 al 30% de desocupados y por el 60% de la población de la pobreza, cuando hoy se está recuperando año a año los niveles de consumo y los niveles del salario con respecto a la inflación. Eso lo digo. Voy a integrar ese debate a Fernando Aguirre, él es vocero de la Federación Argentina de Supermercados y de la Cámara Argentina de Supermercados también, a quien saludamos desde Buenos Aires. Señor Aguirre, buenas noches, usted estaba escuchando el debate y algo más que quiero preguntarle a usted porque le compete específicamente. Todos las cadenas medianas, los supermercados, hasta los supermercados chinos que también se han unido a este acuerdo, pusieron como condición que proveedores no aumenten los precios, pero según este acuerdo, la queja más grande es que falta la participación de distribuidores y mayoristas. La clave no son los comerciantes, sino los productores y los proveedores. El acuerdo ha sido firmado por un grupo de grandes empresas comercializadoras, es decir, las grandes cadenas de supermercados, y hasta ahora no hay ninguna constancia de que hayan firmado algo similar los proveedores, que son clave en todo esto, porque si el comercio se puede comprometer a no aumentar sus precios, pero si los precios de sus proveedores le llegan con aumento, va a ser muy difícil mantener el acuerdo. Esto parte de la base de que los productos van a llegar sin aumento. Lo que pasa que, bueno, como esto lo está manejando la Secretaría de Comercio, si la Secretaría de Comercio no autoriza nuevos aumentos, es de suponer que los productos no van a venir aumentados sus precios en las próximas entregas, ¿no?
Señor Bernal, ahí retomo lo que ha dicho el señor Aguirre. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué viene? Porque ellos hablan como la parte del supermercado, pero ¿qué pasa con el resto? Exacto, Andrea. Entonces, pues aquí vamos a ver cómo funciona esto. Son 2 meses, vamos a ver si hay algún éxito en términos de tratar de disminuir un poco la percepción de la inflación, pero lo que yo te puedo asegurar es que quizás no suceda en estos 2 meses, pero es que una vez pasen los 2 meses yo esperaría que el gobierno buscaría otra prórroga en estos acuerdos, y cuando haya otra prórroga en estos acuerdos, entonces ya es donde se comienza a reventar la balanza en esta situación. ¿Por qué? Porque es muy probable, por ejemplo, Andrea, que la escasez de dólares se siga sintiendo más en Argentina. Entonces, como el dólar sube más, entonces los importadores tienen problema para conseguir los productos, porque no hay oferta de dólares, entonces no pueden traer los productos. Y tú sabes que las cadenas productivas en un mundo globalizado hoy en día, uno nunca sabe exactamente de dónde viene tal producto o tal otro producto, y entonces X empresa en Argentina que produce este producto de golpe necesita también un insumo que viene de Colombia, por ejemplo, y si no consigue cómo pagarlo, pues entonces no tiene cómo producirlo, y entonces vemos el efecto de la escasez. Dios quiera que Argentina tome un par de decisiones que no son tan complicadas, la verdad, porque Argentina al fin y al cabo sigue viviendo en un mundo que es muy benévolo. Si Argentina hace las cosas bien, por ejemplo, podría tener un superávit de comercio internacional de 15.000 millones de dólares este año, porque viene una mejor cosecha. Entonces, si tiene una actitud, digamos, de mayor amistad con los inversionistas internacionales, puede que venga un poco más de inversión en sector de hidrocarburos. Puede que haya, digamos, que se disminuya un poco la velocidad de emisión monetaria, porque la emisión está creciendo al 30-35% año a año. Eso quiere decir que hay nuevo dinero en la economía del 35%, que hay exceso de pesos y por eso es que hay tanta inflación. O sea, todas estas clases de políticas que parecen ser, no van de la mano con la lógica que debería implementarse para tratar de controlar la inflación. Porque es que desafortunadamente, Andrea, la inflación es y seguirá siendo en la historia del mundo un fenómeno netamente monetario. Y Argentina está viviendo ahorita con una situación en la cual su crecimiento potencial es bajo porque no tiene suficiente inversión, y la impresión de dinero sigue siendo extremadamente alta. Entonces la única opción que hay es incrementar los precios y comprar dólares, y por eso es que tenemos este espiral inflacionario. Ojalá se tomen las decisiones de política monetaria adecuadas para evitar que se deteriore más esto, ¿no? Diputada, y entonces, con base en lo que estamos escuchando, ¿qué esperan que pueda pasar en estos 2 meses reales? Porque la efectividad recién la podemos ver después de abril. En estos 2 meses, ¿cuál es el éxito, la percepción que el gobierno cree que pueda suceder? Primero quiero decir que el dólar en Argentina no está a 7.8. Si no está el dólar oficial, que es el que se maneja el 95% del comercio, a 4.98. Es decir, este dólar blue que ha tomado la prensa opositora como si existiera, no se hacen los negocios internacionales ni los del comercio internacional. Entonces, Argentina está teniendo fuertes inversiones de empresas muy importantes en lo que hace a todo el tema energético. Incluso yo soy presidenta de la Comisión con India, y el día viernes próximo tenemos una reunión entre el canciller de India, el embajador de India, con grandes representantes de las energías no convencionales, por ejemplo, de alimentos con valor agregado, de minería, para poder trabajar, y ofrecen invertir en Argentina mucho. Por lo tanto, creo que se culpa de sesgar y de una mirada, porque siempre se nos comparan con Cuba, con Venezuela, y no somos ni Cuba ni Venezuela. En Argentina nunca se habló este gobierno de que estamos en el socialismo. Este gobierno y este modelo plantea un capitalismo responsable, fíjese, ¿no? Entonces, yo creo que habría que tratar de mirar con más objetividad y no dar por cierto un pensamiento y negar al otro, porque en realidad todos los ejemplos que se han dado tienden a decir estamos en un gobierno totalitario, en un gobierno que se entromete en la economía, y realmente lo que está pasando en Argentina es que tenemos que la política es la que define la economía y no la economía define la política. Por eso nosotros no queremos que ingresen a Argentina capitales financieros solamente, que después se van
y desinvierte y dejan el tendal de trabajadores sin desocupados que dejan fábricas abandonadas, como ya nos pasó durante toda la década del 90 y culminamos con el 2001 y el 2003. Señora Aguirre, no es la primera vez que se ensaya un acuerdo de esta naturaleza. El anterior se hizo a fines del 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. También hay políticos, incluso exministros, que están diciendo que la medida es de cortoplacismo, de corto plazo, y no se está afectando, no se está analizando realmente el problema del que estamos hablando aquí es la inflación. ¿Qué esperan ustedes como parte de este acuerdo, como vocero de la Federación Argentina de Supermercados, que ocurra en estos 2 meses y si son confidentes de que este acuerdo pueda tener éxito? Sí, de hecho esta es una medida de corto plazo. 2 meses es un plazo razonable como para que se vayan implementando otras medidas. Si esto hubiera sido con un congelamiento de precios por 1 año, sería muy preocupante porque difícilmente se podría mantener. En 2 meses hay suficiente tiempo como para que el gobierno vaya llevando adelante las medidas necesarias como para ir desatando este problema que es la inflación. Nadie puede suponer que una sola medida con un congelamiento de este tipo se va a terminar con el problema. Acá la cuestión es que la pendiente positiva que están teniendo los precios pase a ser negativa y se vaya desmantelando el tema de la inflación. Todos sabemos que va a llevar unos cuantos meses, ojalá que dentro de unos cuantos meses ya estemos en niveles muy bajos, pero nadie puede suponer que con una sola medida como esta se puede terminar con el problema de la inflación. De hecho, el empresario argentino está dispuesto a poner el hombro y a colaborar para que esto pueda tener resultados positivos, pero obviamente estamos empezando recién a tomar medidas, el gobierno está empezando a tomar medidas y bueno, todos vamos a tratar de colaborar para que esto funcione, ¿no? Hasta aquí llega esta emisión de Suma a la Noticia. Como siempre, un gusto acompañarlos, un gusto que me acompañen. Nos vemos mañana con más temas de debate. Muy buena noche.